Hola a todos. Prosigo con el tema de la New Age, la nueva era o la era de Acuario. El nombre de este movimiento religioso, por así decirlo, deriva de una ciencia que es la astronomía. Sin embargo, la astronomía nace de la astrología. Es decir, en la antigüedad se observaban los astros, lo hacían las antiguas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, para conocer los periodos de siembras, cosechas y crecidas de ríos. Con el tiempo, los griegos tomaron esos conocimientos y, aplicándoles el razonamiento lógico, esos conocimientos astrológicos se convirtieron en la ciencia de la astronomía. Pero, sin embargo, la astrología, que sigue muy vigente, sigue insistiendo en que son ciencia. Pero bueno, el nombre de era de Acuario, que después deriva en nueva era, viene de la astronomía, que es el conocimiento científico de todos los movimientos de los astros. Vendría de un movimiento aparente de los astros. Y se toma este concepto de la época en que se creía que el centro del universo era la Tierra y todos los demás astros, incluido el Sol, tenían órbita a su alrededor. El eje de la Tierra, del norte a sur, se desplaza a través de distintas constelaciones de estrellas. Estas constelaciones, por ejemplo la Vía Láctea, reciben su nombre y son agrupadas así por los astrónomos. Y se la nombran con figuras que generalmente han sido tomadas de la mitología, de las antiguas religiones. Es decir, que una cuestión es hablar de la Vía Láctea, pero por otro lado hablar de constelaciones como las que forman el horóscopo, que son pura fantasía, ¿no? Bueno, hay un elemento que se llama el punto primavera, que marcaría que el hemisferio norte sufre un desplazamiento de constelaciones cada 2140 años. Esto está tomado de la astrología. Por lo tanto, no tiene una seriedad científica. Sí ha habido a lo largo de la historia, y eso lo estudia la geología, desplazamientos del eje de la Tierra, pero eso es científico y corresponde a los estudios de la geología. Entonces, tendríamos una serie de eras nombradas con, o tituladas cada una con un nombre tomado de los signos del zodíaco. Entonces, desde esta perspectiva, desde este pensamiento astrológico, que no es científico, o que puede tomar elementos científicos y manejarlos a su manera, tenemos que el comienzo de la era cristiana es el pasaje de Aries a Piscis.
de la era de Aries a la era de Piscis. Y ahora ya se habría producido en el momento del año 2000, según este pensamiento, se pasaría de la era de Piscis a la era de Acuario. A ver, estas ideas también buscan un sustento científico. El psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung se dedicó a estudiar mucho los temas de la mitología y la astrología, y decía que en la astrología estaba el inconsciente colectivo, un concepto que él acuñó. Entonces, los seguidores de la New Age, que tienen a Carl Jung como un referente, buscan estas leyes mágicas sacadas de la astrología para dar sentido a este conjunto de, según ellos, cambios históricos o cambios entre eras. Es decir, que esta transición a la era de Acuario sería un cambio muy profundo para la humanidad, de misticismo, espiritualidad sin religión y sin iglesias, y de armonía. O sea, el concepto de espiritualidad es separado de toda organización jerárquica o de toda religión. Entonces lo justifican de esta manera, con una pseudociencia, que es la astrología. Estos pilares son los más, digamos, fantasiosos, pero son los que más atraen de la nueva era. La gente empieza muchas veces a acercarse a la nueva era porque leen el horóscopo. Sabemos que los horóscopos son todos falsos. Y hay gente que se dedica a hacer horóscopos y cobra un lindo sueldo en algunos medios de comunicación. Entonces también eso te lleva a buscar en las fuentes ocultas del conocimiento, como manejar unos ciertos secretos de conocimiento, y causas y explicaciones fundamentadas en lo misterioso y en lo desconocido, que es un atractivo muy fuerte para muchas mentes, ¿no? Entonces, la búsqueda de conocimiento y de felicidad ha sido algo que siempre tuvieron los seres humanos, ¿no? Y sería lo que aviva a mucha gente a tomar de manera esperanzada este, entre comillas, supuesto cambio de era. Siguiendo esta cuestión que tiene que ver con la astrología, los astrólogos dividen hasta ahora en 4 eras, que no abarcarían toda la historia de la humanidad. La era de Tauro abarcaría el imperio mesopotámico. Fíjense que dejan de lado a los egipcios, porque los egipcios son maestros de la iniciación, según los que sigan la nueva era. Pero el imperio mesopotámico era un imperio conquistador, sobre todo los asirios. La era de Aries, que corresponde a la religión judía, a toda la etapa del pueblo de Israel anterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La era de Piscis
corresponde al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y la difusión del cristianismo por todo el mundo conocido y después por todo el planeta. O casualidad, el signo del pez, que es Piscis, apunta a uno de los primeros símbolos del cristianismo, que es el pez, que se encuentra ese signo en las tumbas de los primeros cristianos, sobre todo en las catacumbas de Roma. Y finalmente, a la era de Piscis, tan marcada por el cristianismo, tan atacado por la nueva era, en el año 2000 vendría un nuevo orden mundial. Bien. Ahora, en este nuevo orden mundial dominaría la espiritualidad mística separada de todas las religiones constituidas, especialmente el cristianismo, ni hablemos del Islam. Pero el ataque siempre va al cristianismo. Porque ven en las religiones del Extremo Oriente, el hinduismo, el budismo, como religiones que no tienen una organización jerarquizada, no tienen una iglesia visible, una iglesia militante, como el catolicismo. Cuestión que no es del todo cierta, porque a lo largo de la historia del hinduismo y del budismo encontramos un montón de corrientes que forman parte de esas dos religiones, y esa cuestión del pacifismo y de la armonía y demás no es tan cierta. No es tanto. Ahora bien, decíamos era de Acuario, pero también el vocablo nueva era. Ahora, ¿cuándo se populariza la era de Acuario? Generalmente algunos piensan que puede ser a partir de los años 60, con una obra de teatro musical llamada Hair, que tenía una canción que hablaba de la era de Acuario, de toda esta etapa de la contracultura en los Estados Unidos, que va de los años 50, 60 y tiene mucho que ver con el movimiento hippie. Y autores como Alan Watts, por ejemplo, era un inglés que tenía trabajos hechos sobre el budismo, pero en realidad el primer libro que trata el tema de la era de Acuario fue escrito por un francés llamado Paul Lecour, que era un astrólogo, un hombre que había leído sobre historia, un hombre de la masonería, y en el año 1937 editó un libro llamado La Era de Acuario, en Francia. Y intentaba hacer una filosofía de la historia, partiendo del origen de la humanidad en la civilización de la Atlántida, y que de la Atlántida venían todas las tradiciones de iniciación de Occidente, que no son las mismas de Oriente lejano. Son esas cuestiones que tienen que ver con el esoterismo y que han sido difundidas por la masonería. Después por la sociedad teosófica. De esos grupos, sobre todo de la sociedad teosófica, tiene mucho que ver con el surgimiento de la nueva era. O sea que no es tan antigua la nueva era, o por lo menos el concepto. Toman muchos elementos de las religiones antiguas para sacar cierto lustre entre la gente que los sigue. Bueno, les mando a todos un saludo muy grande, den el like a mis videos
y nos vemos la próxima. Acuérdense en YouTube, la escriba Rosa.